comencemos a disfrutar, que me digas qué es lo que nos impide tener éxito, y en especial el no tener éxito en la vida es tanto para hombres como mujeres, ¿verdad? Pero como estamos en una cumbre de mujeres, realmente necesito que me diga qué consideras tú que impide para que las mujeres tengamos el éxito que debemos de tener en nuestra vida. Claro que sí, Ingrid. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que cuando hablamos de qué es lo que nos impide tener éxito, la misma frase o la misma oración presupone que todos podemos tener éxito, de que todos podemos alcanzar lo que nos proponemos, de que todos podemos alcanzar y obtener y sentir la vida que deseamos, ¿no? La pregunta es qué realmente nos impide a nosotros lograr todo lo que queremos, ¿no? Entonces, cuando partimos desde esa presuposición, podemos empezar a pensar específicamente lo que nos impide, ¿no? Entonces, hemos hablado en la cumbre de muchas estructuras, hemos hablado de las estructuras lingüísticas, de creencias limitantes, conflictos internos, emociones negativas, eventos negativos del pasado. Sabemos de que todo eso es lo que nos impide tener éxito, ¿no? Porque de cierta forma, cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad de que podemos alcanzar todo lo que nos proponemos y empezamos a pensar en posibilidades, en un futuro potencial de lo que podríamos alcanzar, entonces, ¿qué es lo que limita eso? ¿Qué es lo que limita nuestra visión? ¿Qué es lo que nos limita nuestras posibilidades? ¿Qué es lo que limita el hecho de que podamos aspirar a tener más, a hacer más, a obtener más, ¿no? Y es ahí cuando vienen ya todos los patrones normalmente generados en el pasado, entre 0 y 7 años, incluso antes, o todos los patrones o creencias limitantes creadas por eventos negativos, emociones negativas, traumas en el pasado, que han generado en el presente o que generan en el presente conflictos internos, autosabotaje, procrastinación, la falta de confianza en uno mismo, la falta de seguridad, la falta de motivación y todo lo que hoy podemos sentir como un problema, ¿no? Normalmente, si tú le preguntas a una persona qué es lo que te impide alcanzar lo que quieres, qué es lo que te impide tener éxito, y lo primero que te van a decir son miedos, creencias limitantes. La pregunta es, sabemos qué es eso en un perfil abstracto, pero ¿qué realmente y específicamente te impide a ti tener éxito? Y creo que es la pregunta que todos deberíamos atrevernos a buscar, porque hay que tener un poco de coraje para poder responder esas preguntas. Hay que tener un poco de coraje porque muchas veces en el solo el hecho de poder responder esas preguntas, vamos a conectar con eventos negativos en el pasado, vamos a conectar con algunos recuerdos, vamos a conectar con algunos momentos difíciles para nosotros, o cuando nosotros decidimos tener una creencia limitante o tomamos la decisión limitante en el pasado, ¿no? Entonces, y eso viene obviamente con emociones de dolor, sufrimiento, angustia, culpa y todo lo que concierne realmente cómo nosotros formamos nuestra neurología, lo que determina el cómo pensamos ahora, ¿no? Entonces, podríamos llegar a que eso es básicamente el trabajo que tendríamos que hacer, porque eso es lo que limita el hecho de que podamos ver las posibilidades de ese futuro potencial de lo que podemos ser todos nosotros, ¿no? Exacto, Fabián. Muchas gracias. Y me dice Susi Abarca, ella es una de nuestras conferencistas, ella es psicóloga y dice, un gran conferencista, soy de tus seguidoras, que me gustó toda la información que diste en la conferencia. También Melissa dice, hola Fabián, excelente Fabián, hola Fabián. Así que estamos muy bien empezando con esta charla. Mira, Fabián, yo sé que tú nos has dado esa explicación tan fabulosa de lo que nos impide tener éxito, pero yo quisiera ahorita como crear un poquito más de conciencia, y también para animar a las personas que todavía no se han inscrito a que puedan saber la calidad de conferencistas que tenemos, y ese es el objetivo del cual, aparte de valor, estamos ahora conversando. Yo sé que hay muchas creencias bastante quizás comunes, pero que no somos tan conscientes de que las tenemos. Entonces yo quisiera que me hablaras específicamente de dos cosas que sí nos siento que nos frenan. Y una es la falta de merecimiento y la culpa, que yo considero que son saboteadores de nuestro desarrollo y por consiguiente de lograr objetivos, de lograr metas y de llegar al éxito. Sí, de todas maneras, cuando nosotros hablamos sobre nuestros problemas o lo que nos impide tener éxito,
siempre se va a reflejar en un lenguaje muy superficial, muy abstracto. Siempre la persona, si tú le preguntas hablar sobre esto y como tú lo dices, no somos conscientes de lo que realmente nos impide o de nuestras creencias, es cierto, porque lo más común es que las personas te digan, bueno, miedo al fracaso, siento que no puedo o que no me lo merezco. Y son de cierta forma, las limitantes más comunes, lo cual es cierto, ¿no? Entonces, de pronto se convierte como que muchas personas piensan de esta forma por la conciencia colectiva y la sociedad y los problemas o un mismo entorno que funciona o que vive y experimenta los mismos problemas, entonces se tiende a que existe esa negatividad, se exparte y luego sientas algo como tengo miedo, ¿no? De todas maneras, los problemas se reflejan de forma abstracta. Nosotros, al poder expresar nuestro lenguaje, generalizamos, distorsionamos y eliminamos nuestras experiencias. Por tanto, las personas te dicen cosas como tengo miedo, no me lo merezco, siento culpa, siento mucho miedo al fracaso, siento mucho miedo al éxito, tengo miedo a hablar en público. Pero lo importante es saber identificar qué específicamente causó que tú decidas tener ese tipo de creencias o ese tipo de miedos o de conflictos, ¿no? Porque un miedo al fracaso puede significar miles y miles de cosas, ¿sí? El no me lo merezco puede significar miles de cosas, puede significar en eventos de pequeño que tu papá te decía que tú no te mereces nada o que simplemente fuiste abandonado. O sea, tiene infinidad de causas raíces. Entonces, normalmente las personas hablan como el merecimiento, como si fuera algo normal para todos. No es así. Si tú hablas como el no me lo merezco, el no puedo hacerlo, no puedo y no soy capaz, que son las creencias limitantes más comunes que existen, te das cuenta de que pueden parecer igual, sintácticamente es igual, lo escribes de igual forma, pero no significan lo mismo para ninguna de las personas, porque tienen unas raíces o tienen unos eventos o tienen de cierta forma unos sustentos que han generalizado y lo muestran en un lenguaje algo más abstracto, ¿no? Por eso decimos, no me lo merezco, tiene muchas causas raíces. El trabajo de nosotros como personas y el trabajo como coach o todos los coaches también es identificar cuáles son realmente las causas raíces de dónde viene eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en consideración porque muchas personas fallan al momento de querer liberarse o de querer reemplazar sus creencias o liberarse de emociones negativas o liberarse de eventos traumáticos porque simplemente lo mantienen de una forma abstracta. Y la mente inconsciente no funciona así. La mente inconsciente necesita órdenes claras para poder seguir tus instrucciones. Es decir, la mente inconsciente te dice, dime qué específicamente quieres hacer. Bueno, quiero ya no tener miedo. Y para la mente inconsciente, no tener miedo es te voy a dar más miedo porque me estás pidiendo que no quieres miedo, entonces yo te doy más miedo porque no proceso negativos, ¿no? Entonces las personas dicen, no quiero sentir depresión, sienten más depresión. No quiero sentir más miedo, sienten más miedo. Quiero liberarme de mi inseguridad, tienen más inseguridad. ¿Por qué? Porque están pidiendo en negativo. Entonces, parte de las condiciones para poder entender esto es saber cómo funciona la mente inconsciente, saber cómo nosotros distorsionamos y eliminamos y generalizamos la realidad, cómo utilizamos nuestro lenguaje, cómo generamos estructuras lingüísticas de qué significa un problema para nosotros, ¿no? Y eso lo podemos ver en todo lado cuando tú estás con una persona y es el mismo evento y hay dos personas con diferentes percepciones. Una decide crear un problema sobre eso, otra persona dice, pero no veo ningún problema aquí, más bien veo una oportunidad, veo una posibilidad. Es el mismo evento, pero son dos personas diferentes que han eliminado, distorsionado y generalizado diferente. Entonces, eso es importante que quede claro porque muchas personas tienden a generalizar estos problemas que son de cierta forma conscientes de forma superficial, pero inconscientes en la causa raíz que generó ese mismo problema, ¿no? Que es importante hacer ese punto. Excelente, Fabián. Me encanta cómo lo has definido, porque yo creo que por eso existe mucha frustración, ¿verdad? Cuando ves que el resultado que tuve yo no es el mismo resultado que tienes tú, porque la raíz de lo que cada uno de nosotros tiene es distinta. Ahora, yo quisiera también que me dijeras, y más que todo a las personas que están conectadas y a las mujeres de la cumbre, de qué manera pueden comenzar a trabajar ese sistema de creencias raíces que de alguna manera las limitan y las manifiestan en su vida, más que todo en sentido negativo. ¿Cómo podemos comenzar? Yo sé que esto que te estoy preguntando, Fabián, es como para que tú dieras una conferencia
solo en un día, pero por lo menos aquí me interesa que tú siembres esa semilla y le des como las pautas, los pasos a seguir como para identificar mi sistema de creencias y cómo trabajar esas creencias. Perfecto, muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta lo siguiente, muchos de los problemas que no se logran resolver, por más intención que tenga la persona de resolverlos, parte en la estrategia de cómo lo haces, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que normalmente las personas están pidiendo lo que no quieren cuando deberían pedir por lo que quieren, ¿no? Entonces, siempre cuando tú quieres trabajar una creencia limitante, es como que yo le digo a una persona, una vez trabajé con un conferencista que me dijo, no, el pánico escénico, el miedo al público, a veces me tarareo y me olvido de las cosas y me bloqueo y me olvido de lo que tengo que decir. Y le digo, bueno, eso es bastante sencillo si aplicamos PNL o Timeline Therapy, no hay ningún problema, es 100% de garantía asegurada, ¿no? Pero si logras liberarte de ese pánico escénico, de ese pánico, de ese miedo a hablar en público, de ese nerviosismo, ese bloqueo, ¿qué te gustaría lograr? ¿Qué harías si te liberaras de eso, no? Y la persona me miraba y era como que, bueno, me sentiría más feliz y tranquilo, creo, ¿no? Y tú te das cuenta ahí en la misma respuesta de la persona es que ni siquiera tiene idea de lo que podría hacer si se liberara de la creencia, ¿no? Porque ha estado tan enfocado en su bloqueo que no se ha puesto a pensar en lo que podría hacer si no tuviera ese bloqueo. Y eso influye mucho en las personas. Muchas personas están tanto hablando de sus problemas que no saben qué hacer si se liberaran del problema. Y cuando se ofrece una oportunidad para poderse liberarse del problema, regresan a donde estaban antes porque conocen vivir con el problema, conocen estar en su depresión, conocen estar en su angustia, porque su entorno ya se acostumbró a esa misma respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que recomendaría es enfocarte en qué es lo que realmente quieres, ¿no? Sí, bueno, siento que no puedo hacer dinero. Bueno, ¿qué te gustaría pensar en su lugar? ¿Qué podrías hacer si pensaras de esa forma, ¿no? Y entonces generar una nueva perspectiva, que eso te va a ayudar a generar opciones también y a encontrar los correctos coaches, mentores, entrenadores y libros, ¿no? Porque no podrías encontrar la información correcta si estás pensando en lo negativo, ¿no? Si estás pensando en síntomas y en problemas, entonces, ¿cómo tu mente inconsciente va a poder hacer el trabajo de darte lo que tú estás buscando? Si estás enfocado en el problema, vas a obtener más del problema. Si estás enfocado en la solución, vas a obtener más de la solución, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, cambiar ese giro de dejar de enfocarnos en el problema y enfocarnos más en la solución. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué me gustaría pensar en su lugar? ¿No? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. En el momento que se hace real al pensar en soluciones y en posibilidades, ya la creencia ya llega a dudar, y cuando tú llegas a dudar de una creencia limitante es el primer paso para que esa creencia luego se disuelva, se libera y puedas obtener o instalar en ti mismo una nueva forma de pensamiento, ¿no? Entonces, eso es lo primero que recomendaría. Es un gran error que veo en las personas que están enfocándose más en lo negativo que en lo que podrían hacer. No digo positivo, ojo, porque a veces lo malinterpretan, sino es lo que realmente quieren, ¿no? Lo que realmente quieren lograr. Y eso tiene que ver mucho con tener los objetivos claros, hacer un trabajo de descubrir qué es lo que realmente quieren, emprender un camino en búsqueda del propósito. Todo eso te ayuda a que el camino de liberación de problemas o creencias limitantes sea mucho más fácil, ¿no? Y una vez ese es el primer punto. El segundo punto, que también es importantísimo, es que cuando ya trabajes sobre el problema, porque no quiere decir que tú te enfocas en probabilidades o en posibilidades nada más y te olvides que existe un problema. Eso también puede ser un gran problema, porque cuando tú reprimes o no quieres reconocer que realmente existe un problema, se convierte en un problema más grande. Entonces, cuando se haga el trabajo de que, bueno, reconozco que tengo este problema, ¿no? Entonces, reconozco que me pasó esto y tuve estos eventos y en dónde estoy, qué es lo que estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo estoy sintiendo, es saber qué específicamente estás sintiendo y cómo específicamente eso es un problema para ti. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, si tú no tienes la relación entre el problema y la solución, entonces probablemente no lo soluciones porque no tienes un significado o un motivo de por qué liberarte del problema, ¿no? Es como si yo les dijera a las personas, oye, ¿tienes miedo a las serpientes? Y probablemente me digas que sí. ¿Ya has trabajado tu fobia a las serpientes? Y te digan, no. ¿Para qué? ¿Acaso vivo en la selva?
¿no? Entonces no tiene sentido. Muchos cambios no tienen sentido, muchos problemas no tienen sentido hasta el momento en que estamos experimentando la necesidad de liberarnos de ese problema, ¿no? Sin embargo, si mañana te dicen, bueno, vas a trabajar en la selva por 30 días y van a haber muchas serpientes, si tienes miedo a las serpientes, trabaja esa fobia a las serpientes de una vez porque si no se va a convertir en un problema, ¿no? Entonces, lo primero siempre sería enfócate en lo que puedes hacer, en lo que te gustaría lograr, en lo que realmente quieres. Lo segundo sería el hecho de que puedas encontrarle un sentido de cómo este problema es un problema para ti con respecto a lo que quieres lograr, a lo que quieres hacer, que si bien es cierto, refuerza al primer principio. Y el tercero que te podría decir es que sepas qué específicamente es el problema, qué específicamente ha generado el problema, cuál es la causa raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has generado? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te dices? ¿En dónde lo sientes? Porque ahí ya empieza el cambio de estrategia para que tú puedas pensar de manera diferente, ¿no? Obviamente hay todos unos pasos y unas estructuras que nosotros ya enseñamos cuando entrenamos en lo que es coaching, PNL, hipnosis y todo lo que nosotros enseñamos, pero es importante que solamente a veces reconociendo esto puedes hacer un cambio radical en ti mismo, en cómo te sientes, porque sientes como que a veces reconocer el problema te da más paz, ¿sí? Te da más sensación de alivio, por fin hice conciencia de esto, y luego empezar a construir algo que realmente quieres y construir la neurología que quieres para seguir avanzando, ¿no? Esas serían digamos, los tres tips que te podría dar, pero realmente son importantes. No puedes solucionar un problema si no tienes en cuenta las tres. No puedes. Tienes que tenerlos en consideración. La forma en cómo lo haces, el método, la estrategia, la técnica, ya sea PNL, hipnosis, EFT o psicología energética o, no sé, o Time and Therapy, ya es un recurso que cada uno puede decidir tener, ¿no? Pero vas a tener que cumplir con esos requisitos primero. Muchas gracias, Fabián. Realmente me encanta cómo tú explicas y esa es la idea, ¿verdad? Que a las mujeres que están dentro de la cumbre virtual Mujer Integral Exitosa les llegue esta información de viva voz, ¿verdad? Específicamente explicada por ti. Yo te decía que hay algo muy común entre las personas y sobre todo en las mujeres. Estamos en una cumbre que está diseñada para llevar a que la mujer sea viva y de forma integral. Y yo hablaba contigo el día que estábamos grabando la conferencia de que muchas veces hay personas que están repitiendo episodios en su vida y dicen, sí, yo acepto o reconozco, pero no tienen conciencia de ello. Entonces yo quisiera que tú me explicaras también cuál es la diferencia entre aceptar o saber que tienes algo y tener conciencia, porque creo yo que hay un espacio abismal entre ambas cosas. Quisiera que me la explicaras, por favor. Definitivamente, ¿no? Es importante ser conscientes de todo en realidad, no solamente cuando existe un problema. Lo que tenemos que entender también, y es importante, es de que no todos están en el mismo ritmo del descubrimiento de su propia conciencia, ¿no? Muchas personas están bien como han estado siempre, como han estado por generaciones, como siempre han estado en el lugar en donde están viviendo y simplemente ven el mundo de esa forma y, bueno, hay que respetar el modelo del mundo de las personas. Uh-huh. Hasta que en algún momento normalmente sucede algo que causa o mucho dolor o mucho sufrimiento que te puede hacer pensar y dudar de cómo pensabas antes. Es ahí cuando estás realmente abriendo niveles de conciencia, tu neurología se abre a nuevas formas de pensar y cuando realmente puedes prestar atención a nuevas formas de pensamiento, ¿no? Entonces, esto es importante porque si se han dado cuenta, cuando nosotros damos un mensaje no les llega a todos, porque hay unas personas que no están listos y simplemente no quieren saber nada porque de repente les ha funcionado siempre bien su estrategia, pero otras personas que estaban en un momento de crisis, que estaban buscando las respuestas, encuentran el mensaje, por ejemplo, en lo que estamos hablando, y de pronto dicen, no, yo puedo hacer algo, tengo que hacer algo, existen posibilidades para lo que yo pueda hacer, ¿no? Y eso se llama generar conciencia. Cuando sientes que encuentras algo, hace clic en ti y empiezas a pensar diferente, pero tenemos que entender que muchas veces para poder tener eso, vamos a tener que pasar por momentos de duda, frustración, y cuando no
tomas la decisión de abordar esas dudas y esa confusión y esa frustración, se convierte en un dolor tan profundo que realmente te dice, ya, está bien, tengo que despertar, tengo que cambiar, tengo que dejar de pensar así, tengo que cambiar mi forma de pensamiento. Y esa es la forma en cómo nos vamos a mover por siempre, porque nunca existe llegar a un nivel de conciencia y nos quedamos ahí, sino que siempre cuando logramos un nivel de conciencia, eso se convierte en nuestro nuevo normal, se convierte en nuestra zona de confort, hasta el momento otra vez en donde volvemos a sentir frustración, volvemos a sentir dolor para generar otro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros con respecto a eso y muchas veces, como yo siempre lo digo, a veces hay clientes que o no quieren hacer el cambio en ese momento y yo digo siempre es cuestión de que si el cliente a veces no quiere aprender por placer o por amor o por digamos, por el significado que pueda tener su vida, a veces es mejor esperar que la persona tome su propia conciencia en el momento que sea adecuado para esa persona y muchas veces, te digo, más del 85% de los casos es a través del sufrimiento y el dolor, ¿no? Entonces, las estadísticas en Estados Unidos, y esto lo aplicaron mucho en marketing, cuando una persona, un empresario, quiso que su mensaje llegara a la mayoría de personas y luego se hace ver esto con un psicólogo que logra ver las tendencias de comportamiento de las personas o de reacciones y el análisis votaba que el 85% de personas cambiaban más por dolor. Y esas personas que del 40, 50, 60 años son personas que normalmente se motivan por dolor si es que no aprendieron a motivarse más o a hacer un cambio más por placer en su juventud, ¿no? Entonces, eso es bastante obvio. Creo que todos hemos tenido un momento de dolor extremo en donde hemos dicho, ya, basta, voy a cambiar, voy a hacer algo diferente, voy a buscar un coach, voy a leer un libro. Entonces, eso es lo que normalmente pasa. La buena noticia es de que cuando tú eres consciente de lo que estamos diciendo ahora, es de que empiezas a buscar formas para hacer que esa línea de experimentación de dolor no se dé, ¿no? Exacto. Sin embargo, siempre se va a dar porque va a haber siempre puntos ciegos, es nuestra sombra, es lo que dice Carl Jung, hay cosas que no vemos y que simplemente nos tiene que suceder algo para que recién podamos despertar esa conciencia y recién poder verlo, ¿no? Entonces, nosotros podríamos minimizar ese dolor y sufrimiento a medida que aumentamos el trabajo en nosotros mismos, en nuestra conciencia. ¿Y cómo lo puedes hacer eso? A través de la meditación, del mindfulness, de un estado de presencia, la autohipnosis o cualquier estrategia de programación que puedas hacer por día, ¿no? Entonces, es un trabajo diario que todos nosotros tenemos que hacer. Porque muchos hemos tenido también momentos en donde has trabajado tanto en ti y has estado en entrenamientos, has estado leyendo, pero cuando dejaste de hacerlo empezaron a venir los problemas. Y es justamente, los problemas son un llamado a la conciencia, ¿no? Es la forma como el universo nos dice, oye, tienes que solucionar esto, ¿ah? Algo está sucediendo en tu matrimonio, algo va a suceder en tu empresa, algo va a suceder en tu profesión si es que tú no haces algo al respecto. Y a veces dejamos de pasar esos mensajes, ¿sí? Hasta el momento que se convierte en un evento tan fuerte y tan doloroso que empezamos recién a decir, oye, sí, ¿cómo no me di cuenta de esto antes, ¿no? Y en verdad de repente no tomamos la decisión de hacerlo. Entonces, es un trabajo bastante apasionante por mi parte, porque si te pones a pensar, al apasionarte en la búsqueda de más conciencia todos los días, mientras más vas desarrollando y alcanzando objetivos, te vuelves mejor. Y al volverte mejor, te sientes mejor y puedes ayudar a más personas y puedes estar saludable, con mucha más energía, y eso puedes reflejarlo en tu entorno y de pronto tu familia se siente mejor y luego tu comunidad se siente mejor. Así que creo que es algo bastante lindo, sin descartar las letras chiquitas, a veces puede ser muy doloroso, pero la recompensa es bastante poderosa o indescriptible en sentimientos, ¿no? Totalmente, totalmente, Fabián. Fíjate que, bueno, como estamos en una cumbre de mujeres, las mujeres también he identificado que tenemos la costumbre por la programación, por la rutina, por no haber creado conciencia, de vivir en el pasado o de vivir en el futuro. Yo quisiera que les dijeras a las mujeres y a todas las personas que están conectadas por qué es importante vivir presente. Es importantísimo porque tenemos que tener en cuenta de que algunos estudios demostraron que tenemos más de 70,000 pensamientos por día.
Y de los 70,000 pensamientos por día, 95% son programas del pasado. Lo que quiere decir que nuestra vida, en su mayoría, está siendo regida por los patrones, decisiones conscientes e inconscientes y eventos del pasado. Lo que quiere decir que de cierta forma no estamos teniendo control de lo que realmente queremos alcanzar nosotros en el futuro y cómo nos queremos sentir en el presente, porque vivimos en automático de esos programas en el pasado. Por eso la forma en que tú puedas ser consciente de esto es de que puedas hacer el trabajo hoy en ti y ser consciente en el presente de cómo te estás sintiendo, qué te está yendo bien, qué no te está yendo bien, qué te está funcionando, qué no te está funcionando, que deberías de trabajar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les podría decir a todos ustedes para que puedan empezar a tener conciencia. Todos nosotros somos un reflejo de nuestro pasado. El problema es de que nosotros atraemos lo que somos, atraemos lo que pensamos. Por tanto, si somos, entre comillas, víctimas de lo que nos sucedió en el pasado, vamos a tener muchos problemas. Ahora, no quiero decir que los programas del pasado sean limitantes o no, o sean correctos o no, o sean buenos o no. Todos nosotros funcionamos así porque nuestra mente inconsciente funciona en base a la rutina, en base a la familiarización y en base a los hábitos, ¿no? Entonces, sí o sí nosotros vamos a tener ese tipo de comportamientos. La rutina, los hábitos y el confort es algo que simplemente nos corresponde por ser seres humanos. Eso es algo que no podemos cambiar, ¿listo? La pregunta es, ¿qué rutina estamos teniendo todos los días? ¿Qué hábitos? ¿Qué comportamientos? ¿Qué programas? Porque si yo tengo un programa del pasado que probablemente viene instalado desde cuando yo tenía 5 años, de repente que me gustaba siempre hacer ejercicio y lo sigo teniendo ahora, entonces es un buen programa del pasado que lo puedo seguir manteniendo porque me mantiene fuerte, me mantiene saludable. Pero si estoy quizás repitiendo programas del pasado, limitantes, llenos de emoción, de tristeza, depresión, formas de pensar que atraen solamente ansiedad y miedo, incertidumbre sobre mí mismo, entonces debería ponerme a pensar, oye, puedo cambiar eso, pero para poder cambiar eso primero tengo que ser consciente de cómo estoy yo ahora, ¿no? Entonces es un capítulo que escribí netamente en mi libro, cuando escribí el libro de qué es lo que realmente te impide tener éxito, un capítulo solamente de esto, porque muchas de las estrategias es de que las personas no son conscientes de la hora, no son conscientes de cómo se sienten ahora. Y tú le preguntas, ¿y cómo te sientes al respecto? Y te dicen algo como, bien, y bien no es una emoción, ¿sí? Muchas veces expresar lo que realmente sientes es lo que necesita la mente consciente para que pueda empezar a hacer el trabajo de transformación, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Excelente, Fabián. Y ya para concluir este en vivo, que realmente yo lo estoy disfrutando y sé que también las personas que están acompañándonos lo están haciendo, hay una creencia muy letal que le llamo yo, y es la falta de merecimiento. Ya la mencionábamos al inicio, pero yo quisiera que le dijeras a las personas que están acá, a las mujeres de la cumbre, cómo comenzar a trabajar esa creencia para poder liberarse de ella y poder comenzar a tener esos cambios. Porque mira, Fabián, una de las cosas que yo he podido identificar es esa falta de merecimiento. Como tú dices, la raíz de eso no es igual para todas, no puede ser igual para todas las mujeres. Por ejemplo, si una mujer ha atravesado un divorcio y dentro del divorcio sufrió violencia psicológica, en la cual su ex esposo la pudo haber descalificado como mujer, esta mujer tiene ese trauma. También en la casa de pequeña pudieron decirle a esta chica que no servía para nada. Te pongo esos dos ejemplos porque pueden ser los más típicos, pero ¿qué le dirías tú a las mujeres para comenzar a trabajar esa creencia? Y también aquí creo que, aquí dice Susi, en la conferencia tú mencionaste que la clave es definir objetivos. ¿Cuáles serían los pasos o pautas para crear esos objetivos? ¿La respondes después de la pregunta o la... Le respondemos después de lo que me acabas de mencionar. Ok. Muy bien. Primero tenemos que tener en cuenta que la falta de merecimiento es cultural en Latinoamérica y no podemos ser ajenos a ese pensamiento por toda la historia que hemos tenido. Y si hablamos de información transmitida genéticamente a través de los años, creo que eso ya lo ha validado perfectamente
la epigenética. Entonces, no podemos ser ajenos a pensar, a tener una causa raíz por ahí. ¿Listo? Es importante, es importante. Lo otro es de que cómo yo estoy, de dónde viene mi creencia o mi falta de merecimiento. Como tú lo dices, puede ser por un matrimonio o por algo que normalmente está presente. ¿Podemos trabajar eso? Sí. ¿Deberíamos buscar solucionar eso? Sí. Lo que yo recomiendo es de que podamos trabajar con Timeline Therapy y con EFT Tapping. Probablemente son las dos mejores tecnologías para trabajar a un nivel emocional mucho más profundo. No considero que digamos, la terapia conversacional funcione muy bien. De por sí tiene un 40% de efectividad cuando se trabaja sobre estos traumas, según los ejemplos que me acabas de dar. Porque tiene que haber una liberación realmente emocional y eso está muy metido en la mente inconsciente de la persona, y para poder liberar ese dolor, muchas veces las personas se conectan con eso y no solamente es dolor, es tristeza, es miedo, es angustia, es cólera, es rabia, es impotencia. Entonces hay que tener las herramientas para liberar esas emociones primero, porque que una persona tome conciencia de la falta de merecimiento con todas estas emociones en su neurología es un poco difícil. Lo único que va a salir por su boca va a ser cosas, es que no me lo merezco, si no va a empezar a insultar a la otra persona o ser víctima, y yo soy así, me voy a quedar así porque la otra persona me creó. Entonces ni siquiera va a tener la opción de ver posibilidades porque está muy sumergida en la emoción negativa que tiene. Entonces lo más recomendable y lo más ecológico es que se trabaje con tecnologías como Timeline Therapy, que es PNL avanzado. Nosotros representamos a las técnicas de Timeline Therapy que son creadas por Tad James y Adriana James. Nosotros, bueno, los que ya me conocen es mi mentora directa. Y EFT Tapping, ¿no? Porque aborda la emoción directamente, rápidamente, para que luego tú puedas generar la conciencia, los aprendizajes y todo lo demás. Eso es importante. Lo otro es de que muchas veces pensamos de que es importante, lo menciono. Muchas veces consideramos que los problemas de merecimiento, ya sea por el esposo que se tuvo en la última relación en la que están o en la que estuvieron, o los eventos del pasado, son realmente el origen, pero no es así. El origen viene ya incluso entre los 0 y los 7 años, incluso antes. Todo el impacto emocional que nosotros podamos tener en el presente, deberíamos darle una mirada a lo que sucedió entre 0 y los 7 años, que probablemente no te acuerdas. Me vas a decir, Fabián, ¿cómo recuerdo algo que me pasó entre los 0 y los 7 años? Incluso en el vientre de mi mamá o incluso en vidas pasadas. Sí, claro, conscientemente no lo recuerdas, pero inconscientemente sí, porque tu mente inconsciente almacena todos sus recuerdos. Hemos tenido tantos casos de personas que han podido hacer todos estos procesos y de pronto le fueron a preguntar a su mamá si era cierto lo que vivió cuando estaba en 3 meses de gestación, y su mamá le decía, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo sabías que me sucedió eso? ¿No? Y es porque la mente inconsciente guarda todas las memorias, ¿sí? En su línea del tiempo. Es importante es bueno hablar de esto porque hay posibilidades. Si te das cuenta, oye, en verdad puedo liberarme de esto, ¿no? Entonces, tenemos una cultura incluso, o una generación, transgeneración también, de que repetimos el patrón del merecimiento. Deberíamos empezar a darle una mirada a eso, y por eso recomiendo Timeline Therapy y EFT Tapping, parte de psicología energética. Lo más efectivo. No tanto PNL tampoco, porque PNL es más como un modelo de comunicación, coaching conversacional. Puedes resolverlo, sí, dependiendo del nivel de entrenamiento de la persona y qué tan dispuesta está a sentir algunas cosas, pero digamos que Timeline Therapy y EFT son las más eficientes y las más rápidas, porque quizás con hipnosis algún tipo de trabajo se podría trabajar, sí, pero tomaría más tiempo. Y es importante. Ahora, no todo tiene que seguir ese proceso, porque si es un merecimiento como que, bueno, no tengo tanto dolor y no tengo tanta culpa y no tengo tanta cólera, entonces creo que conversacionalmente hablando, con buenas preguntas, intercambio de preguntas basadas en el metamodelo, entonces podríamos solucionar el problema, ¿no? Entonces podríamos ir liberando poco a poco, ayudar y acompañar a la persona que empiece a tomar acción con respecto a eso, que empiece a ver más posibilidades de lo que podría lograr, de lo que podría merecerse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que sepamos, va a depender mucho del nivel, y como lo hemos comentado en el programa, va a depender mucho de dónde viene ese problema, ¿no? Y con respecto a eso, la técnica o la estrategia adecuada. Y lo que acabamos de mencionar, los 3 pasos que mencioné hace un rato,
tienen que seguir los tres pasos, ¿no? Porque ya tienes falta de merecimiento, perfecto. ¿Cómo te hace sentir eso? Culpa, resentimiento, miedo, está muy bien. ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué específicamente quieres? ¿Cómo te gustaría sentirte? Ahora, esto es importante para todos ustedes. ¿Por qué? Porque lo que estás ganando se debe a qué crees tú que mereces ganar. Con quién estás es quién crees tú que mereces, con quién deberías estar. Por tanto, sí, se convierte como que en una limitante con respecto a todo lo que podrías lograr, y sí se debe abordar con respecto a todos los objetivos que nos planteamos, porque una cosa es si tú planteas un objetivo y inconscientemente dices, yo quiero esto, pero sale una vocita interna y te dice, pero si no lo mereces, ¿para qué? Entonces, sí, ese saboteador interno, ese conflicto interno no te va a dejar avanzar. O sea, es importante, como tú lo mencionas, Ingrid, abordarlo, reconocerlo, abordarlo, usar las estrategias, hacer un trabajo, invertir dinero y tiempo para poder abordarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso limita todo, incluso la prosperidad de tus hijos, la prosperidad de tu familia, tu prosperidad económica, tu sanación, tu salud. Porque incluso las personas que lo llevan esto al extremo dicen no merezco vivir, y el no merezco vivir causa mucho de los problemas como el cáncer y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la persona ya es como que se dio por vencida, ¿no? Porque no merece vivir. Entonces tienes que trabajar eso, porque por otro lado, las personas que se sanan del cáncer y de un día para el otro ya no existe tumor y están totalmente joviales y corren maratones y todo lo demás, fueron personas que decidieron vivir basado a que se merecen vivir, ¿no? Entonces es importantísimo abordar eso, es vital. Y muchas cosas son inconscientes, o sea, sí o sí yo considero que deberían trabajar al lado de un especialista que conozca este tema, ¿no? Porque es inconsciente. Podemos decir, bueno, juzgar algunos eventos del pasado, pero muchas veces no es así, ¿no? Es algo más de lo que no somos conscientes en ese momento. Excelente. Tengo una otra pregunta, me parece, ¿no? Sí, decía. En la conferencia tú mencionaste que la clave es definir objetivos. ¿Cuáles serían los pasos o pautas para crear esos objetivos exitosos? Las pautas, si utilizamos la filosofía SMART de la programación neurolingüística, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, reales y congruentes para ti, tienen que tener un tiempo. Eso es lo primero que tiene que considerar un objetivo. Si yo digo a una persona, tú le puedes preguntar a una persona, oye, ¿y qué te gustaría alcanzar en esto? Bueno, me gustaría tener más dinero. Y bueno, aquí tienes $10. Cumpliste tu objetivo, ¿verdad? ¿No? Sí. Y la persona, no quería $10. Bueno, pero me dijiste que querías tener más dinero. Ahora tienes más dinero. De lo que tienes eso, más $10. Has cumplido tu objetivo. No era eso lo que yo quería decir. Entonces, ¿qué específicamente quieres? Quiero tanto monto de dinero en tanto tiempo y que sea real y congruente para mí, automotivado por mí mismo, que sea congruente para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante definir específicamente lo que quieres a través de la filosofía SMART que te acabo de comentar, y también de pasar por una serie de claves de resultados alcanzables que igualmente lo comenté en mi libro. En mi libro, que lo pueden adquirir de forma digital también en el país en el que estén, van a poder, hay una serie de preguntas para saber si ese objetivo es congruente y deseable para ti. ¿Por qué? Porque muchas personas no alcanzan su objetivo porque no lo hacen por ellos, sino por satisfacer a otras personas o por alguien más, y luego la frustración o la falta de motivación existe no porque no tengan la fuerza de voluntad o la fuerza para poder alcanzarlo, sino porque no es un objetivo significativo para mí, no me interesa, pero lo hago porque otra persona me dijo que lo tenía que hacer, ¿no? Y muchas veces planteamos nuestro objetivo basado en lo que se supone que deberíamos de hacer y no lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, la serie de preguntas de claves de resultados alcanzables de las que hablo en el libro es para saber si ese objetivo es congruente para ti, ¿no? Imagínense ustedes a una persona, yo trabajé en el 2016 casi todo el año con tema vocacional. Habían jóvenes que querían estudiar medicina porque su papá quería que sean médicos, que la generación de su familia era de médicos y él no podía digamos, deshonrar a la familia. Entonces el chico, como no quería deshonrar a su papá y le tenía miedo a su papá, entonces quería estudiar medicina cuando él no quería estudiar medicina, ¿no? Y luego tú encuentras un niño o un joven, un adolescente en tercer año de medicina que no está nada motivado, que tiene malas notas o que se quiere cambiar de carrera o de que empieza a experimentar otras cosas simplemente porque definió algo
no por él, sino por alguien más, ¿no? Entonces, esas son las claves principales. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tú tienes claro o hay algo que viene dentro de ti, está conectado contigo, lo que realmente quieres, tienes la fuerza para liberar cualquier creencia limitante y superar cualquier obstáculo. Entonces, para mí personalmente como Fabián, tener objetivos claros y trabajar en la búsqueda de objetivos claros y conectados y automotivados por ti mismo y que sean reales y congruentes para ti, es terapéutico. Porque si te pones a pensar, las personas que se han liberado de depresión, de enfermedades, de personas que, como en el caso de Joe Dispenza, que le dijeron que nunca más iba a caminar y salió caminando del hospital, y muchos casos así, porque estaban más pensando en lo que podían hacer y el objetivo que querían lograr. Tenían un propósito de por qué vivir, por qué levantarse al día siguiente. Entonces, y eso nada más, cuando el cuerpo hace clic ahí, activas tu farmacia interna, tu sanador interno, tu mente consciente con tu mente inconsciente se integran, empieza la sanación. ¿Por qué? Tu mente inconsciente está siempre en busca de la salud perfecta. Eso es algo que todos sabemos, solo que no somos conscientes, porque nos hacemos una herida, no tenemos que hacer nada, esperar un tiempo y la herida simplemente se sana sola, porque tenemos un sanador interno. La importancia de tener objetivos claros es de que tenemos que saber que nuestro cuerpo, nuestra mente inconsciente y consciente se va a adaptar a los cambios y a lo que podamos hacer, ¿no? Y en neurociencia le dice, o utilizan el término de la neuroplasticidad. Ajá. La neuroplasticidad es realmente algo bastante increíble o genial. ¿Por qué? Quiere decir que tú tienes la posibilidad de adaptarte a un nuevo cambio que podrías hacer. O sea, salir de tu zona de confort es incómodo al inicio, porque una vez que ya empiezas a tomar acción se vuelve cómodo para ti, porque ya empiezas a generar la adaptación neurológica para tener ese nuevo comportamiento. Entonces, es importante tener en cuenta de que nosotros de por sí tenemos el potencial para alcanzar todo lo que queremos. Por eso que realmente pienso de que todos nosotros tenemos los recursos necesarios para tener éxito. Totalmente de acuerdo, Fabián, excelente. Y para concluir este fabuloso en vivo, ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres que están dentro de la cumbre? Bueno, mi primer mensaje sería de que confíen en lo que hablamos de hablar, porque realmente ustedes tienen todos los recursos que necesitan para tener éxito. Ustedes tienen todo el potencial para poder hacer y lograr y tener todo lo que ustedes desean. Solo a veces tenemos que tomar la decisión de hacerlo y emprender esa búsqueda. Y cuando uno emprende esa búsqueda es como si estuviéramos partiendo sobre un portal hacia un nuevo viaje con respecto al descubrimiento de lo que podemos ser, a nuestro futuro potencial ser, ¿no? Entonces, cuando ya emprendemos el camino y estamos en búsqueda de eso y empezamos a tomar acción con respecto a eso, aparecen los mentores, aparecen los coaches, los entrenadores, los libros exactos, los audios exactos, los videos exactos que te van a ayudar a ti a llegar a cumplir lo que te planteaste cumplir, ¿no? Entonces, es como le podríamos decir, confía en el proceso, pero confiar en el proceso es realmente tomar la decisión primero de enfrentarte a lo desconocido, ¿no? Tienes que enfrentarte a lo desconocido definitivamente y tener la confianza de que vas a poder adaptarte a lo desconocido, porque ya lo acabamos de mencionar eso en algún momento. Entonces, solamente tomen la decisión de hacer el cambio, solamente tomen la decisión y sé que eso va a requerir coraje, así que tengan el coraje para poder tomar la decisión de definir lo que realmente quieren y emprender ese camino a lo desconocido, de que todo lo demás viene en consecuencia si es que realmente estamos al 100% de nuestro ser en ese camino, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que les daría a todos ustedes. Muchas gracias, Fabián, muy agradecida. Realmente me honras de poderte tener en la cumbre, una cumbre que de hecho está impactando vidas, está llegando el mensaje a las mujeres que tenía que llegar y a las que todavía falta que se inscriban dentro de esta gran cumbre. Realmente me honras con esa conferencia. Tú abriste esta grandiosa cumbre y realmente agradezco por el valor, ¿verdad?, que tú agregaste y nos has agregado en este en vivo. Así que agradezco también a todas las personas que se conectaron a escuchar también este mensaje que tenía que llegar y mil gracias por haber compartido conmigo en esta cumbre y no dudo que también vas a contribuir a sembrar esta semilla. Muchas mujeres han hecho clic ahorita, hicieron clic en la conferencia y creo que eso es sumamente grandioso porque lo hemos hecho
realmente con el corazón y esperamos realmente transformar vidas. Muchas gracias, Fabián, por todo. Muchísimas gracias a ti, Ingrid, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto, nos han escuchado, y muchas gracias de corazón a ti también, Ingrid, por la oportunidad, por darme el honor de poder ser parte de todos ustedes y felicitarte por todo lo que vienes desarrollando y logrando también. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a ti y nos vemos en el próximo en vivo. Buenas tardes. Gracias.